¿Es mejor aprenderlo todo perfecto desde el principio o ir mejorando paso a paso? Déjame que te hable de la filosofía Kaizen. Bienvenidos y bienvenidas al canal, y antes de que se asusten, no, la filosofía Kaizen no es ningún tipo de estafa piramidal, así que pueden quedarse tranquilos, no les voy a vender nada. Y la traigo un poco al canal antes de intentar explicar por qué o qué es la filosofía Kaizen. La traigo un poco porque siempre está este debate cuando empezamos a dar clase de si nos enseñan todo perfecto y lo tengo que memorizar todo, o puedo ir aprendiéndolo y poco a poco ir mejorando paso a paso. Yo personalmente soy partidario de esta segunda acepción. Creo que al principio es muy difícil intentar pillarlo todo perfecto y es mejor ir caminando, por así decirlo, e ir aprendiendo poco a poco e ir mejorando. Entiendo de dónde viene la otra vertiente, y es que aprender algo mal, sobre todo si se hace durante muchos años, después corregirlo es un follón. Yo lo he sufrido en carnes, he hecho cosas mal durante muchos años y después corregirlo se hace tremendamente difícil, pero soy, como digo, más partidario de la segunda forma de entender el aprendizaje. Y mucho se habla del Zen en artes marciales, sobre todo en artes marciales tradicionales, y aunque es una filosofía válida y creo que muy interesante para las artes marciales, y si quieren hacemos otro vídeo en el futuro sobre el Zen en artes marciales, yo aplico personalmente más el Kaizen. Y les voy a explicar qué es el Kaizen, de dónde saco yo esta idea del Kaizen, les presentaré a uno de mis entrenadores favoritos en las artes marciales a nivel mundial, y sacaremos nuestras propias conclusiones y cómo conseguir llevar esta filosofía a la práctica. Bueno, Joshua, como siempre, ¿qué demonios es el Kaizen? Bueno, como muchas cosas del Japón moderno, el Kaizen viene de la ocupación en los años 50 de Estados Unidos a Japón, ¿no? Y las fuerzas militares estadounidenses trajeron consigo expertos en métodos de estadística y de control de calidad en los procesos que estaban familiarizados con el sector de la guerra, ¿no? Es decir, la industria de la guerra y demás. Y ahí se involucraron mucho los estadounidenses en el país de Japón. De estos programas, de estos métodos estadísticos de control, los japoneses cogieron los conceptos básicos y crearon, junto con su propia mentalidad cultural, lo que se denomina Kaizen, que viene a decir, o viene a ser una traducción como de mejora continua. A grandes rasgos consiste en hacer mejoras pequeñas, continuas, una vez cada vez, hasta mejorar el cómputo global. Todo esto puede ser muy complicado, simplemente tenemos que entender que es una filosofía o un método que viene de la economía aplicado a los procesos de control de calidad, y que ha sido aplicada en los distintos factores de la cultura japonesa, desde al principio en la industria militar a poco en las industrias civiles como los automóviles, la industria electrónica, y por eso es una de las razones por las que Japón tuvo ese boom en los 90 en la industria informática, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde lo vamos a unir con las artes marciales, pero primero les tengo que presentar a John Danaher. John Danaher es un cinturón negro bajo Renzo Gracie, uno de los precursores de las MMA y un personaje bastante importante dentro del Brazilian Jiu-Jitsu y de la familia de los Gracie, en mi opinión. Y John Danaher es un personaje, y es un personaje en el sentido de que creo que es una persona muy influyente dentro de las artes marciales y probablemente se acabe convirtiendo en una de las personas más influyentes del momento actual que estamos viviendo. Así que si no practicas Brazilian Jiu-Jitsu, aunque no practiques un arte de grappling, creo que es muy interesante que conozcas a John Danaher, porque su visión de las artes marciales, ya digo, creo que es muy revolucionaria, creo que va a cambiar el concepto de las artes marciales. ¿Por qué digo esto? John Danaher es una persona súper interesante dentro de las artes marciales, y es que explica con una base científica, explica sistematizando, hace una versión de las artes marciales muy occidental, que para nosotros es muy interesante porque nos ayuda muchísimo a entender determinados conceptos que se habían quedado un poco en el ámbito espiritual o se habían quedado en ámbitos un poco más abstractos, y John Danaher simplemente lo único que hace es traducirlo a un ámbito un poco más científico y, como digo, un poco más occidental. Y a pesar de ese enfoque, como digo, John Danaher es un personaje y tiene una visión del mundo dentro de las artes marciales muy particular, y una de las que tiene es el Kaizen. Les voy a poner un fragmento del vídeo, está traducido por mí del inglés, y en el que habla sobre el Kaizen y su visión. Y ya les digo, muy interesante, esto está traducido por mí. Si pueden encontrar cualquier material de John Danaher, no dejen de chequearlo. Your Instagram description said living in the spirit of Kaizen, and I was wondering why you have that up there, and is that something you always thought about? Yes, I'm a huge believer in the idea of small progressive movements towards goals. If you look at the course of an average day that we all go through, every so often, maybe 2 or 3 times in your life, there's one day which changes the direction of your life. But the vast majority of our days are unexceptional. They're just a boring, mundane day. You come home at the end of the day, and if someone asks you, what happened today? You would literally have to think back and be like, I'm not sure. That's probably a description of 95% of our days.
So there's a chance in which you could drift through your life where only about 1 to 5% of your days have any real meaning, and that 95% of your life was a waste of time. And that's a tragedy. So we have to be very, very set on this idea that we have to maximize the use of all of our days if we're going to amount to anything in life. And that means at the end of every day, there has to be a concerted look on your part. What was the most significant thing that happened to me today, and how will it influence my life tomorrow? Una vez han conocido a John Danaher, creo que y su visión sobre el Kaizen, creo que empiezan a entender por dónde voy y cómo lo quiero aplicar yo en las artes marciales y cómo los pueden aplicar ustedes. Bien, vamos a tratar el Kaizen por pasos, ¿vale? Una serie de 7 pasos. Mientras hablo voy a poner un gráfico que he hecho yo mismo en el cual podemos ver este proceso de aprendizaje aplicado con el Kaizen. El primer punto que van a ver es involucrarse en tu aprendizaje. ¿Esto qué significa? No podemos ser parte pasiva del aprendizaje, tenemos que ser siempre parte activa. Cuando no sabemos algo hay que preguntar, cuando tenemos dudas hay que preguntar, cuando nos olvidamos hay que preguntar. Y cuando preguntamos y cuando nos explican hay que estar en el presente. No podemos tener la cabeza pensando en otras técnicas o en otras cosas fuera del tatami. El tiempo que tenemos dentro del tatami es limitado y tenemos que intentar aprovecharlo. Y nos ha demostrado la pandemia que es así, es decir, antes dábamos por sentado que podíamos ir cuando quisiéramos al tatami y hacer lo que nos diera la gana. Pero no es así, la vida tiene inconvenientes, entonces cuando tengas el lujo de estar en el tatami, estate presente e involúcrate en tu propio aprendizaje. El segundo es detecta tus problemas, y aquí viene el siempre compromiso del ego y de reconocer lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. El sano equilibrio entre ser demasiado sobrado y pensar que eres una máquina, que lo sabes todo, y al revés, tener una autoestima demasiado baja y pensar que no sabemos hacer nada. No, hay que centrarse en aquellos problemas reales que detectamos en el sparring. Si tu arte marcial no tiene sparring, es verdad que es un poquito más complicado realizar esta autocrítica, pero aún así siempre hay momentos en los que podemos detectar que algo no lo estamos haciendo del todo bien. Así que primero tenemos que detectar cuál es el problema que queremos solucionar. Y esto es muy importante, solo hay que elegir uno, ¿vale? Es decir, no tenemos que coger 20 problemas. Vamos a usar la filosofía Kaizen, vamos a coger solo un problema. Una vez detectado este único problema que queremos solucionar, de entre todos los que podamos tener y percibir sobre nosotros mismos, vamos a ir al punto 3, preguntar soluciones y escoger una. Porque no nos engañemos, puede que haya más de una solución para el problema que estás teniendo con la técnica o la forma en la que se están pasando la guardia, te están golpeando, te están derribando. Siempre, y lo normal es que haya varias soluciones. Entonces, de las que se nos presenten, si es más de una, escogemos una. Y con esa una solución pasamos al punto 4, la probamos. Evidentemente, en las artes marciales que tenemos sparring, que tenemos combate libre, es mucho más sencillo. La probamos ahí. Probamos primero quizás en la parte más técnica, con el compañero que se deje un poco, que colabore, y después pasamos al sparring y probamos una y otra vez la solución. Pasaríamos entonces al punto 5. Después de un tiempo intentando probar la solución, empezamos a analizar los resultados. ¿Nos está funcionando? ¿Vemos que seguimos teniendo problemas? ¿Es la solución perfecta el 100% de las veces? ¿Un 70%? ¿Un 50%? Hacemos autocrítica y vemos qué está ocurriendo con esta solución en un plazo de tiempo un poquito más largo, ¿vale? No me vale solo en una sesión o en un solo sparring, sino que tenemos que probar con distintas personas, distintas veces, ¿vale? Dense tiempo para analizar esos resultados, no se precipiten. Si funciona, pasamos a interiorizar la solución, es decir, a hacerla siempre, a realmente que no sea ahora algo que tenemos que pensar demasiado, sino que esa solución forme parte de nosotros, una respuesta natural que podamos realizar prácticamente sin pensar, es decir, que empecemos nuestra memoria muscular a adaptar esa solución al problema cada vez más, sin necesidad de que el consciente tenga que tomar el control y decir esta muñeca va aquí, esta agarre va allá, sino que lo vayamos haciendo cada vez de forma más natural, y eso solo se consigue de forma practicándolo continuamente, es decir, haciendo drill, haciendo repeticiones, haciendo uchikomi, como lo llame de tu arte marcial, repetir y después trasladarlo al randori y trasladarlo a la lucha. Y llegamos al último punto, repetir con nuevos problemas y ad infinitum, es decir, hasta siempre. Cogemos distintos problemas y volvemos a repetir esta situación hasta que lleguemos a un punto en el que tengamos que ir a otra técnica a buscar nuevos problemas, porque ya con esta empezamos a pillar mucho y ya no es una cuestión de que tenga yo problemas en mi técnica, sino que la otra persona se defiende bien y no soy capaz de pillarlo. Lo bueno de esta filosofía es que en cualquiera de los pasos, si encontramos un choque, podemos ir al anterior y volver a formularlo. Es decir, si yo, por ejemplo, escojo una solución en el punto 3
pruebo y no me funciona, vuelvo al punto 3 y vuelvo a buscar otra solución. Y así hasta que pueda llegar hasta el punto 6. Con lo cual es una filosofía muy sencilla, pero a la vez muy compleja, porque nos permite llegar a la solución siempre repitiendo los mismos pasos y siendo muy metódico. Como ven, ahora que hemos explicado un poquito la filosofía Kaizen, es súper aplicable a las artes marciales y no solo se basa en repetir lo que nos dicen, sino intentar interiorizar. Es decir, tenemos que involucrarnos en nuestra educación, tenemos que ir preguntando, tenemos que ir probando soluciones. Puede que una solución que nos dé nuestro profesor o nuestra profesora no sea la adecuada para nosotros, no hay ningún problema. Podemos seguir preguntando, podemos seguir buscando en internet, podemos buscar información en 1000 fuentes y al final encontrar. Pero pasa por nosotros, pasa por involucrarnos, pasa por decir, bueno, si esto no me funciona, ¿por qué no me funciona? Vamos a probar otra solución, vuelvo. Y es un proceso, ya digo, muy gratificante porque al final vas a llegar al punto en el que las cosas van a ir saliendo y vas a ver el porqué. Sin más, espero que les haya gustado, sobre todo que hayan podido añadir un método de aprendizaje nuevo. Creo que métodos de aprendizaje en artes marciales hay infinidad. Para mí el Kaizen es uno de los más efectivos y sobre todo de los más gratificantes, porque como digo, hay esa autocrítica que es muy importante, hay esa involucrarse activamente en el aprendizaje, que creo que es clave. Normalmente en artes marciales pecamos de un aprendizaje demasiado pasivo, donde únicamente hacemos lo que nuestros profesores y profesoras nos dicen. Y creo que con el Kaizen corregimos determinados errores intrínsecos en las artes marciales desde siempre y nos hacen un poquito mejores estudiantes. Y también me alegro de haber podido nombrar en este canal a John Danaher, para mí un referente sin duda dentro del tatami por lo menos. Fuera tienes unas declaraciones más bien polémicas, pero bueno, al final hay que aprender y ya digo, seguiré trayéndolo en este canal porque creo que es una persona muy interesante. Si les gusta este vídeo, si han aprendido algo, no olviden suscribirse, no olviden darle a like y nos vemos en el siguiente. Bonus track, casi se me olvida, Master in Jiu-Jitsu de Renzo Gracie y John Danaher, libro esencial para cualquier artista marcial, incluso aunque no practique Brazilian Jiu-Jitsu. Si no sabes inglés te jodes porque solo está en inglés, haber estudiado.